ahora entramos en conexión con Juan Turelo y Jorge Giacobbe, como decíamos, director de Giacobbe y Asociados, una consultora dedicada al sondeo de la opinión pública. Jorge, Juan, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la presentación y los saludo a Jorge. Y de paso aprovecho las cifras que has mencionado, tanto del dólar blue por encima de los 130 pesos, los dólares financieros por encima de los 120 pesos y el tema de la inflación. Le quiero preguntar a Jorge si estos temas que reflejan hoy la preocupación de los argentinos son mayoría en las inquietudes que tienen, de acuerdo a la encuesta que han realizado ustedes, por sobre la enfermedad, por sobre el coronavirus. Jorge, muchas gracias por atender a los turelos. Por favor. Bueno, hay que verlo, me parece, desde distintos ángulos. Si le planteamos a la opinión pública esta tramposa disyuntiva de la economía o la salud, entonces entendemos que hoy las necesidades están parejas. Al principio de la pandemia era solamente salud, basado por supuesto sobre el miedo y demás, eso generó un gran consenso. Entonces la economía de alguna manera no importaba. Esas líneas se fueron juntando y hoy la economía y la salud producen miedos por igual, miedos que son distintos, pero miedos por igual. Lo que sucede es que ya la opinión pública se va fastidiando, se va agotando, el bolsillo está cada vez más flaco, digamos, más impactado. El 80% de la opinión pública dice que sus ingresos familiares se vieron afectados en alguna medida, digamos, entre 0 y 100, pero es el 80%, y casi el 60% indica también que su presupuesto familiar no da para un mes más. Si indican que no da para un mes más, es porque el día después, del cual nosotros solemos hablar en términos abstractos, que es lo que va a quedar de esta pandemia como saldo económico, ese día después es hoy. Jorge, una consulta. En relación a los segmentos que dicen no aguantar más de un mes, es decir, que están en un estado crítico a raíz del confinamiento por la falta de ingresos, esto, si ustedes, quiero saber si lo han medido en términos de niveles socioeconómicos, si esa declaración obedece a segmentos medios o bajos, o, bueno, el muestreo que han hecho con este sondeo es generalizado, transversal a la pirámide socioeconómica. Bueno, cuanto mayores son los ingresos, más es también la capacidad para aguantar un mes más, ¿no es cierto? Vos fijate, yo te decía, casi 60% de la gente dice que no aguanta un mes más. Ahora, en familias que ganan menos de 20.000 pesos por mes, es decir, el último escalón de la pirámide, ese número alcanza 75%. 75% no aguanta otro mes más. Y en la otra punta de la pirámide, familias que ganan más de 130.000 pesos, es solamente el 20%. Ahí el 80% todavía puede aguantar un mes más. Hemos hablado de los distintos estratos sociales y la preocupación que hay, por supuesto, por el coronavirus, que me parece que sigue siendo el tema dominante, aunque aparece cada vez con más fuerza en la cuestión económica. Los últimos días y la posibilidad, digamos, de la renegociación de la deuda, ¿esto pueden alterar un poco las mediciones y comenzar a exigirle a Alberto Fernández más gestión en temas económicos, Jorge? Sí, por supuesto. Que la agenda de temas se haya vuelto a abrir, digamos que atravesamos de alguna manera un periodo, te diría, monotemático, indica varias cosas. Indica la preocupación por la economía, que tiene que ver con la economía del país, que tiene que ver con el bolsillo propio, pero a mí me parece que este nivel de fastidio que hoy estamos viviendo, si bien está muy detonado, está muy acelerado por los errores propios del gobierno que arrancaron tras aquella conferencia de Alberto donde se peleó con todos los empresarios, y después vinieron los jubilados apelmazados en los bancos y el comentario sobre Moyano y los sobreprecios en las compras y bla, 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 hasta llegar a la discusión por la liberación de los presos. Es decir, todas esas semanas trágicas del gobierno, que, insisto, aceleran la caída, me parece que esa caída hubiera sucedido igual. ¿Por qué? Por una cuestión individual, que te diría que tiene que ver con la estructura psíquica de los argentinos. Hacer una cuarentena, evidentemente, es como hacer una dieta o como dejar de fumar, Juan. Hay un momento donde el yo se agota. La primera semana es fácil, la segunda semana se pone un poco más complicada, la tercera semana se pone áspera, la cuarta semana, un día a la noche, te levantás y atracás la heladera o volvés a fumar. Y eso sucede porque el yo, en términos de estructura psíquica, digo el yo, que es el que nos permite una conducta férrea, tenemos miedo y nos encerramos, en algún momento se distiende, se relaja.
naturaliza también el miedo, naturaliza el riesgo y entonces empiezan a suceder las cosas que hace unas semanas empezamos a ver en todo el país, que la gente está rompiendo de facto la cuarentena, a menos de si el gobierno eso lo blanquea o no. Y pese a que una gran parte de la opinión pública sabe racionalmente que lo peor está por venir en términos de pandemia. ¿Okay? Sabe que lo peor está por venir, pero de todas formas no nos aguantamos encerrados en casa y tampoco aguanta la economía. Es así, Jorge, porque de hecho, como decís vos, en las calles, previo al inicio de la cuarta fase, se notaba en el término de la tercera que ya había una cuarentena, por así decirlo, más light. Incluso algunos hablaban de una cuarentena blue, haciendo una analogía con justamente el dólar blue. Te llevo al terreno de la política porque mencionaste cómo estaba la imagen del presidente y quería saber cuál ha sido la evolución en los últimos tiempos. Alberto entró a la pandemia con 38 puntos de imagen positiva. En esa primera fase, yo te voy a hablar de fases de clima de opinión pública, no las mismas fases que habla el gobierno, ¿no? El gobierno habla en términos de reproducción del virus, yo te digo en términos de opinión pública. En esa primera fase, donde el gobierno de alguna manera minimizó el conflicto, intentó negarlo con un ginés a la cabeza que decía que el virus no iba a llegar o que iba a ser muy leve, en ese momento Alberto tenía 38 puntos de imagen positiva. La siguiente fase es la fase en la cual Alberto se pone la camiseta, lidera la crisis, también lidera la comunicación y queda en la posición, te diría, del padre protector. En ese momento, después de suspender las clases, que la opinión pública estaba súper a favor, después de dictar la cuarentena, súper a favor, después de la foto de los tres, Alberto en el medio, Kicillof de un lado, Larreta en el otro, ahí salta 30 puntos de imagen positiva. Es decir, de 38 a 68. Juan, yo te lo digo claramente, en 30 años de Giacobbe y Asociados habíamos visto un caso de esos una sola vez, y fue con el Papa Francisco. ¿Ok? Muy bien, claro. 68 puntos de imagen positiva. Y después vienen los problemas, las argentinadas, los detalles que solemos poner los argentinos cuando algo nos empieza a salir bien. Y entonces Alberto cae en una primera fase 8 puntos y en otra fase 7 puntos, y hoy están 53 puntos de imagen positiva. Jorge, sobre justamente lo que tiene que ver con la acción del presidente, hoy se conoció que, por ejemplo, el gobierno se retiró de denunciar a Cristina Kirchner en las causas de supuesta corrupción. Este hecho y el imaginario colectivo de que hay un doble comando en el gobierno entre Alberto y la expresidenta hoy en la función de vice, ¿existe realmente en las encuestas? ¿Ustedes lo miden? ¿Cómo percibe a nivel colectivo lo que dicen los analistas, este doble comando en la conducción del gobierno? Sí, suceden muchas cosas. 53 puntos, te decía yo, que tiene Alberto de imagen positiva, pero en su gestión del coronavirus tiene 15 puntos más de aprobación. Es decir, hay un grupo de gente que dice, a mí me gusta cómo está haciendo las cosas, pero no me gusta él, porque me parece que es kirchnerista. También hay que verlo desde este sentido. Alberto y Cristina sacaron 48 puntos para ganar las elecciones, Juan. Exacto. Nosotros sabemos que 38 son de Cristina y 10 no son de Cristina. No eran de Alberto, pero sí era de un público que no quería Macri, pero que tampoco quería kirchnerismo y que se aferró a la figura de Alberto como algo nuevo. Con lo cual, cuando este divorcio, este conflicto que nosotros sabemos bien que está latente, la opinión pública todavía no lo registra bien, pero cuando ese divorcio se produzca, nosotros sabemos que Cristina va a tener sus 35, que Alberto puede pescar en primera instancia en esos 10 que pudo configurar para las elecciones y que después va a tener que salir a buscar el público antikirchnerista, que votó ¿a quién? A Macri. Sí, mi padre adelantaba una pregunta en relación a la deuda. Solamente tu visión para las próximas semanas. Algunos dicen que será sumamente desafiante porque, como bien decían, algunos analistas desde el punto de vista sanitario sostienen que no hemos llegado al pico de la enfermedad. Vos estás marcando un clima social de cierto cansancio hacia la cuarentena y habrá que ver cómo se resuelve el tema de la deuda. ¿Qué visión tenés sobre lo que pueda pasar en las próximas semanas y si considerás que son semanas altamente desafiantes para el gobierno nacional? Sí, mientras los argentinos nos queremos relajar respecto a la cuarentena, lo peor de verdad va a venir. Y entonces vamos a sufrir un doble trauma. 2 veces la idea de miedo y guardarnos. En vez de una vez continuada, lo vamos probablemente a hacer en 2 fases. Si eso no sucediera, ojalá que no suceda, por supuesto. Si eso no sucediera, si no tuviéramos el pico de casos y de muertes, si Argentina quedara en un lugar brillante respecto de la gestión del coronavirus, lo que hay que entender es que después viene la crisis económica, digamos, vienen los saldos de la crisis económica.
Cuando el coronavirus se vaya es como la inundación, te queda el campo inundado, te queda la casa podrida, te queda la heladera quemada, vienen las víboras, vienen las enfermedades. ¿Y eso qué tamaño va a tener? Y bueno, van a ser 15 o 20% más de pobres, que es brutal. Si nosotros decíamos que antes del coronavirus Alberto no iba a tener el dinero como para calmar todas las angustias sociales que hay en la calle, después del coronavirus arranca de menos 100. Aunque renegocie bien la deuda con 80 años de plazo de no pagar y una quita de no sé cuánto, de todas formas la plata para calmar las angustias no está. La economía de la Argentina va a estar parada, un porcentaje enorme de las empresas van a haber quebrado, el mundo va a estar apagado y además no tenemos proyecto de futuro. Nos agarrábamos ilusoriamente de la idea de vaca muerta que se apagó, digamos. Lo que viene es muy malo. Bueno, Jorge, esperemos, como decías, que haya un escenario lo menos, digamos, perjudicial para la Argentina. Esperemos que se resuelva con el escenario más positivo o menos negativo, por así decirlo. Muchísimas gracias, Jorge Giacobbe, director de la consultora Giacobbe y Asociados. Un saludo a tu padre. En algún momento haremos los Giacobbe y los Turelos desde Córdoba a Buenos Aires.